Bueno, con ese mismo gozo y con esa misma disposición vamos a escuchar y recibir la palabra de Dios, el cual siempre tiene que ser un deleite para nosotros escuchar. Como les decía ahorita, la palabra de Dios, o sea, no es simplemente como que leamos un texto y ya, sino que es que estamos escuchando las verdades de Dios. Y la verdad de Dios trae sanidad, la verdad de Dios trae libertad, la verdad de Dios trae avivamiento, porque es que la palabra de Dios es viva y trae vida cuando uno siente que está muerto. Siento que eso es algo muy bonito de la palabra de Dios, y a veces teniendo algo tan poderoso en nuestras manos y no lo usamos. Muchas veces no la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos, sabiendo que muchas veces aquí está la respuesta a muchas cosas. Es por eso que muchas veces también queremos y vivimos nuestras vidas conforme a las mentiras del enemigo. Porque cuando nos vaciamos de la palabra de Dios, el enemigo aprovecha para llenar ese vacío con sus mentiras. Y cuando queremos más en las mentiras de Dios, nos desenfocamos de las mentiras del enemigo, perdón. Cuando queremos más en las mentiras del enemigo, nos desenfocamos de escuchar y aceptar las verdades que vienen de parte de Dios. Entonces, un llamado también a que leamos un poquitico más la palabra de Dios. Adrián, lee más la palabra de Dios, por favor. También esto va para mí, ¿no? Vayan a creer que yo vengo aquí a exhortarlos a ustedes. Eso también me exhorta primeramente a mí. Bueno, quiero que vayamos ahí rápidamente al libro de Mateo capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante. Y también pues para que lo tengan ahí listo, luego de ahí vamos a leer igual Mateo 5, pero el capítulo 6, capítulo 7, del verso 24 en adelante. Pero primero empecemos con Mateo 5, 3. Y hoy no quiero dar como tal una prédica, sino que quiero dar una enseñanza. Es decir, que usted hoy va a aprender. Hoy va a aprender algo nuevo de la palabra de Dios. Y a veces leemos versículos un poco repetidos y cosas como que ya hemos leído hace mucho tiempo y que nos lo leen una y otra vez, pero siento que Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, aunque leamos el mismo versículo. Dios siempre tiene algo que revelarnos, que mostrarnos, que enseñarnos a través de su palabra. El otro es Mateo 7:24 en adelante. Bueno, vamos a empezar con Mateo 5, desde el 3 en adelante. La enseñanza de hoy tiene que ver con nuestra vida en Dios y con cómo Dios quiere que nosotros construyamos nuestra vida, en qué Él quiere que la construyamos y cómo quiere que Él vivamos. Y cuando yo leía este pasaje, esto lo estudié hace unas semanas atrás en un devocional que tenía con una persona que estamos compartiendo devocional, y quise compartirlo también con ustedes. Y hoy pensaba en cómo a veces como cristianos que predicamos la palabra, a veces queremos ganar las almas con palabras convincentes, y a veces por hablarlo con palabras convincentes podemos llegar a dañar a las personas. ¿Por qué? Sabemos de que cuando usted y yo vamos a evangelizar y vamos a predicar la palabra, vamos a predicar el mensaje de salvación. Es decir, que le estamos diciendo a las personas: hey, mira, arrepiéntate de todos tus pecados, porque el Señor vino para perdonarte, para limpiarte y para darte la salvación, ¿cierto? Ese debe ser el enfoque principal de nuestra predicación, no ninguna otra cosa que no sea la salvación, porque la gente necesita ser salva. Pero a veces, como cristianos, caemos en esa parte que queremos convencer a las personas, y en lugar de simplemente predicarles el mensaje de salvación, empezamos a prometerle cosas a la gente. Y empezamos a decirle como que no, si tú te conviertes al evangelio, el Señor te va a quitar todos tus problemas. O si tú te acercas a Jesús y lo aceptas en tu corazón, todas las cosas que estás pasando se va a ir, se va a ir toda tu tristeza, se va a ir todo tu dolor, tu vida va a cambiar completamente y tú vas a ser súper bendecido porque el Señor va a hacer todo nuevo. Y eso no es mentira, o sea, la palabra nos dice que sí, Dios va a hacer todas esas cosas. Pero cuando yo quiero convencer a una persona de seguir a Dios solo por los beneficios que puede obtener,
La persona de seguro va a recibir a Cristo, pero no porque quiere recibir la salvación de Cristo, sino por lo que Dios puede hacer. ¿Sí me hago entender? O sea, no sigue a Dios porque quiere estar con Dios, sino que quiere buscar a Dios por lo que Dios puede hacer en esa persona. Y no está mal en cierto sentido, sino que ya se vuelve malo cuando el centro de la fe de una persona es eso. Cuando ya el centro de la fe de una persona es que Dios me va a bendecir, es que Dios me va a dar, es que Dios me va a multiplicar, es que Dios va a quitar todos mis problemas, es que Dios me va a hacer la persona más, no sé, más próspera del mundo porque ahora lo tengo a Él. Pero cuando yo leo la Biblia y también en la experiencia que he tenido con Dios, me doy cuenta de que sí, Dios me bendice, pero Dios, más que darme bendiciones terrenales o físicas, Él también quiere que yo me vaya con Él para el cielo, y de que el objetivo principal es que yo viva mi vida para irme con Él para el cielo, de que mi vida esté totalmente cimentada en Él para yo poderme ir al cielo, porque ese es el objetivo de la salvación, que yo sea salvo del castigo y de la condenación de irme al infierno, porque Él murió para redimirme de ese castigo y yo pudiera tener el acceso al cielo, porque esa es la salvación. Pero hay gente que busca a Dios por los beneficios. Hay gente que cimenta su vida y que la simiente de su vida son las cosas buenas que Dios puede hacer. Entonces por eso quería empezar primero con Mateo 5:3, que ese es el famoso sermón del monte, el famoso sermón que dio Jesús frente a muchas multitudes, en donde Jesús enseñó muchas cosas. Y sabe, una de las primeras cosas que Jesús enseñó fue algo llamado las bienaventuranzas, que prácticamente fue una palabra en la que Jesús bendecía al pueblo. Y Dios quiere regalárselo hoy a usted. Así que yo quiero que usted lo lea conmigo. Vamos de Mateo 5, verso 3, que dice así. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En otras versiones dicen: ellos serán consolados. Verso 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando habla de mansos también habla de gente que es humilde de corazón. Verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dejémoslo hasta allí. Entonces mire que aquí Jesús, lo primero que predicó en su sermón fue las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es muy lindo porque, o sea, pónganse en el contexto de ese tiempo. Gente que venía de muchas partes, que venía desde lejos, cansados, cargados, llevando sol, quizás con sus pequeñitos, yendo en camellos o en caballos, en lo que sea que ellos se transportaban para llegar a todo un valle. Y que lo que primero que Jesús les predicó fue que ellos iban a ser bendecidos. Yo siento que eso trae una paz y una alegría en el corazón. Imagínense, ¿cómo se siente usted al saber de que el reino de los cielos es suyo? O sea, qué bonito saber de que Dios a mí me va a consolar, de que Dios me va a dar toda la tierra por herencia, de que Dios me va a saciar, de que Dios va a tener misericordia de mí, de que yo voy a ver a Dios, de que Él me va a llamar su hijo, de que el reino de los cielos, de que no simplemente la tierra es mi herencia, sino que también el reino de los cielos dice aquí que es mío, porque Él me lo va a dar. Y me dice aquí que me alegre y que me goce, porque Él va a estar conmigo. Y es muy lindo
muy lindo saber de que Dios tiene un plan muy lindo para nosotros y que Él tiene un montón de bendiciones. Y sí, está bien. Crea en lo que dice Dios. Crea de que usted va a ser bendecido, porque eso es lo que significa la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado significa ser bendecido, o alguien que ha sido bendecido por Dios. Eso significa ser bienaventurado. Pero ¿qué pasaría si la base de su fe es en el estar bendecido? ¿Qué tal si la base de su creencia es simplemente en el estar bien? O en el yo amo a Dios porque yo lo tengo todo. O yo amo a Dios porque a mí todo me sale bien. O yo amo a Dios porque Él a mí me da mucho. Yo amo a Dios porque nada me falta. Yo amo a Dios por todo lo bueno que Él hace y dice que Él va a hacer conmigo. Y mi fe se cimienta en lo que Él puede hacer, en lo que yo puedo obtener, en lo que yo puedo ganar, en lo que yo soy, en lo que yo tengo, en los beneficios. ¿Qué tal si mi fe es esa? Y un día todo se revierte. Todo te empieza a faltar. Todo te empieza a escasear. Todo te empieza a salir mal. Todo se empieza a acabar. Te da una depresión profunda. Las cosas a tu alrededor empiezan a derrumbarse. ¿Qué va a pasar allí? Si tu fe estaba cimentada simplemente en lo bueno que podías obtener por seguir a Dios, ¿qué crees que va a pasar cuando todo empieza a salirte mal? ¿Qué crees que puede pasarte? ¿Cómo afectaría eso tu fe? ¿Será que seguirías buscando a Dios con el mismo amor? ¿Será que seguirías levantando tus manos con todas tus fuerzas y cantarle a todo pulmón que Él es bueno? ¿Será que aun cuando estés pasando por todas estas cosas malas, tú seguirías bendiciendo a Dios? ¿Será que tú seguirías teniendo una fe intacta con Dios si todo empezara a cambiar? ¿Cómo sería tu fe? ¿Cómo sería tu caminar con Dios? ¿Cómo sería tu vida? ¿Será que todavía seguirías diciendo, sí, vale la pena seguir buscando a Dios? ¿Qué estaría pasando por tu mente? ¿Qué estaría pasando en tu corazón? ¿Qué estaría pasando en tu alma? Y es allí cuando se prueba al cristiano. Es allí cuando se prueba la vida del creyente. Es allí donde uno se da cuenta en dónde estaba cimentada mi vida, en dónde estaba cimentada mi fe. Si estaba cimentada verdaderamente en mi salvación, o estaba cimentada simplemente en las riquezas que yo podía obtener por seguir a Dios. Y sabe, hay mucha gente que se aparta de Dios porque todo le empezó a ir mal. Y entonces dice, no, pues si estando con Dios me va mal en la vida, pues yo para qué le sigo sirviendo, yo para qué lo sigo buscando, mejor me voy y busco lo mío en mi propia forma, bajo mis medios, y de pronto me vaya mejor estando afuera de los caminos de Dios. Hay gente que puede llegar a decir, no, pues si yo cuando llegué aquí a Dios yo estaba enfermo y en lugar de mejorarme me enfermé más, entonces yo para qué sigo siguiendo a Dios. Si ahí me dijeron que Él me iba a sanar y yo no he sido sano, pues para qué lo sigo buscando. Pero es que a mí me dijeron que si yo buscaba a Dios yo iba a ser súper bendecido y que todos mis problemas iban a desaparecer. Pero en lugar de desaparecerse se incrementaron. Yo mejor me aparto, mejor no sigo buscando. ¿Por qué? Porque es que su corazón, la simiente de su corazón nunca fue Cristo. La simiente de su corazón nunca fue Dios realmente, sino lo que podían conseguir con Dios. Y cuando vieron de que Dios no hizo lo que ellos esperaban, mejor se apartan. Mejor dicen, no, yo abandono esto porque esto no le vi resultado. Mejor abandono. Y es raro. Y sabe, muchas veces hasta podemos llegar a decir, no, eso fue el diablo. Eso fue el diablo que vino a tumbarme todo esto, que vino aquí a desbaratarme todo esto. Y como no estamos cimentados en Dios, una persona que tiene su simiente, tiene su vida cimentada en Dios, confía en la palabra de Dios. Pero como su simiente no estaba en Dios, en lo último que confió fue en la palabra, y entonces confió más en las mentiras que el enemigo le colocó en su mente. ¿Y qué pasó? Que la persona se apartó, que su fe se apagó, que dijo, hasta aquí llego. Y es aquí cuando quiero que veamos algo. Y es aquí cuando quiero que vayamos a Mateo 7, desde el versículo 24 en adelante.
Entonces vemos de que Jesús empezó el sermón hablando de que Él nos iba a bendecir, y termina el sermón diciéndonos que hay dos cimientos, y de que hay una persona que es sensata y una persona que es insensata. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Dice aquí, desde el 24 en adelante de Mateo 7: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Dice el 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos aquí que hay dos personas, una prudente y una insensata. Los dos construyeron una casa. Uno construyó en una roca y el otro construyó en una arena. A los dos le vino la misma tormenta, pero al uno la casa se le sostuvo y al otro se le derrumbó. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasó esto? Por su simiente. Quizás las dos casas eran muy lindas, quizás las dos casas eran súper lujosas, pero lo que hizo la diferencia fue la simiente en la que construyeron su casa. Ahora, ¿qué pasa? Veámoslo esto en el término de ser creyente. Dos creyentes, un creyente prudente y un creyente insensato. Estos dos creyentes escucharon la misma palabra de Dios, recibieron al mismo Jesús, recibieron las mismas palabras, aprendieron las mismas cosas, caminaron de la misma manera, de la misma forma. Los dos eran creyentes de Dios, pero uno fue prudente y el otro fue insensato. El uno cogió la palabra de Dios y cimentó su vida en lo que la palabra de Dios decía que tenía que cimentarla. El otro escuchó la palabra, pero hizo lo que se le dio la gana. El uno cimentó su vida no simplemente en creer que Dios le iba a bendecir, sino que cimentó su vida en obedecer lo que Dios le mandó que tenía que hacer. El uno solo se quedó con lo que Dios podía hacer, pero nunca dio su vida a Dios. El uno se quedó con que mi vida tiene que ser guiada por Dios. El otro simplemente lo escuchó, pero dijo: yo voy a ser guiado por mis propios deseos y por mis propias convicciones. El uno cogió su vida y la encaminó conforme al propósito que Dios le había dado. El otro, aunque escuchó el propósito que Dios le había dado, siguió bajo sus mismos sueños y bajo sus mismos deseos, y empezó a construir su vida como se le dio la gana, aun cuando sabía lo que Dios ya tenía planeado para él. A esos dos creyentes le vino la misma tormenta, le vino la misma ruina, le vino el mismo viento que sopló y sopló y sopló, pero uno se cayó y el otro prevaleció. Porque es que el uno cimentó su vida, cimentó su casa, cimentó sus proyectos como pensaba que era correcto, y el otro lo cimentó como Dios le dijo que lo tenía que hacer, y por eso prevaleció. Y sabe, esto yo no simplemente lo miro en el término de la fe, yo lo miro en el término, en un ámbito general, en cada área de nuestras vidas. Todo en nuestras vidas tiene que girar en torno a Dios, porque si nuestras vidas no giran en torno a Dios, entonces cuando venga el momento difícil vamos a caer y vamos a quedar arruinados. ¿Sabe? Dios lo que quiere enseñarnos hoy, y lo que quiere decirnos a través de esta palabra, es que usted ya conoce a Dios. Todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo. Todos los que estamos aquí ya nos han predicado la palabra 1, 2, 3, 50,000 veces. Pero de usted depende qué va a pasar cuando venga el día malo. Porque es que
No porque usted sea cristiano, no porque usted tenga a Dios, significa que todo a usted le va a salir bien. No significa que porque como Dios está con usted y Dios es su Padre que le bendice, no significa que usted no va a vivir momentos de escasez. No significa que usted no va a vivir momentos difíciles. No significa que usted no va a venir momentos en el que se va a desesperar. Van a venir esos momentos. Porque es que aquí la palabra nos está enseñando que a los dos le vino la misma tormenta. A los dos le vino la misma lluvia. Y por eso les hablaba al comienzo sobre cuando le predicamos a las personas que Dios le va a dar, Dios le va a bendecir, Dios le va a multiplicar, Dios le va a solucionar, Dios le va a resolver. Porque es que le predicamos una palabra a una persona y hacemos que la fe de esa persona se esté cimentada en eso que le predicamos. Claro, esa persona va a seguir a Jesús y va a decir: no, es que mi líder, el predicador, me dijo que a mí me iba a ir así y que yo iba a ser súper bendecido y que si yo voy a la iglesia todos los domingos, entonces a mí me va a ir súper bien. Y claro, el nuevo creyente va a estar súper animado y va a estar avivado porque me va a ir bien, mis problemas se me van a ir. Y cuando todo le empieza a salir mal, el nuevo creyente va a quedar como que: bueno, ¿y qué pasó aquí? Me mintieron, me engañaron, me dieron una publicidad engañosa. ¿Sabes? Yo a veces veo el evangelio como eso. A veces veo el evangelio como si fuera un producto y yo como predicador tengo la responsabilidad de compartir ese producto con el que no lo tiene. Soy el publicista. Y sabe, cuando usted ve un anuncio, no sé, un anuncio de pronto de comida o de un producto, y de pronto usted ve el anuncio, no sé, no voy a hablar de comida porque después les da hambre y no quiero mandarlos con hambre para la casa. Cualquier cosa, no sé, un producto X, y usted ve el producto en la foto, y de pronto usted ve el producto de calidad, lo ve de un tamaño grande, ve que ese producto tiene tales beneficios, tales cosas, y usted dice: uy, no, yo me voy a comprar ese producto es buenísimo. Usted espera una semana, le llega el producto y el producto no era nada de lo que usted vio en la foto. Y usted automáticamente deja la mala reseña: no, este producto es el peor, ustedes me engañaron, yo como así, yo di mi plata, ustedes me vendieron una cosa que no era. Pum, dejó su mal comentario, porque lo engañaron. Usted pagó por una cosa y le llegó otra cosa, y usted se enoja. O usted no se enoja cuando usted pide algo y usted lo espera con tanta ansia y le llega lo que no es. La publicidad, ahora le voy a hablar de comida porque eso es lo que yo más entiendo. Usted ve un anuncio de comida, una publicidad en TikTok, un restaurante nuevo en Cali con la mejor comida que y uno, uy, esa comida es buena y los precios buenos. Pero cuando usted llega al restaurante y se da cuenta que el precio era barato porque la comida era económica, de que se le demoran 2 horas para darle un plato y es chiquito y caro, y uno queda como que: no, pues yo me gasté 2 horas, me gasté transporte, animé a todos mis amigos y todos mis amigos estaban emocionados porque los invité al mejor restaurante de Cali, llegué y me decepcionaron. ¿Y qué decepcionado yo y qué decepcionado quién? Mis amigos. Y uno que llega: no vuelvan a ese restaurante porque ese restaurante es el peor, dan la peor comida, atienden más, se demoran un poco y no son fieles. Ahora, ¿qué pasa con el evangelio? ¿Qué pasa si yo voy y me paro allá a una esquina y digo: vengan todos, le tengo una buena noticia? El Señor Jesucristo quiere bendecirlos. El Señor Jesucristo quiere que usted entregue su vida para que el Señor le arregle sus problemas. Si usted viene a la iglesia, usted nunca va a tener enfermedades. Si usted acepta a Jesucristo, usted nunca va a tener problemas. Si usted acepta a Jesucristo, usted va a ser salvo, pero además nunca va a pasar por cosas difíciles porque el Señor va a estar contigo. Y la gente: uy, yo quiero que mi vida sea cambiada. Uy, sí, yo quiero recibir a ese Jesús que me va a solucionar mi problema. ¿Y sabe cuál es la situación, amados hermanos y amadas hermanitas? De que a veces cuando uno empieza a seguir a Dios, los problemas en lugar de desaparecerles se le incrementan. Más raro. Yo me acuerdo cuando yo recién me convertí, y yo recuerdo que yo fui a ese retiro espiritual en el que mi vida cambió completamente. Y sí, Dios me hizo una nueva persona, pero yo creía de que Dios iba a solucionarlo todo. O sea, yo pensé que luego que yo llegara a mi casa después de esos 3 días de retiro, mi vida ya iba a ser una vida completamente diferente. O sea, yo automáticamente pensé que yo iba a llegar a mi casa y que todo se había solucionado como por arte de magia. Pero no fue así. Todo seguía igual. El que cambié fui yo.
Yo sí llegué diferente, pero las cosas en mi casa seguían igual. Las cosas en mi colegio en ese tiempo seguían igual. La vida seguía siendo la misma. Y ahora se puso más complicada. ¿Por qué se puso más complicada? Porque ahora yo veía la vida de una forma diferente. Antes yo estaba cómodo en la condición de vida que yo tenía, pero al Dios cambiarme la vida me abre los ojos y me da cuenta que la vida que yo tenía era mala. Entonces ahora yo veo las cosas con una gravedad doble. Y tras de eso, como Dios empieza a tratar conmigo y empieza a hacerme una nueva persona, Dios no puede construir sobre una casa que ya está rota. ¿A Dios qué le toca hacer? Derrumbarla. A Dios le toca dejar esa casa en ruinas, para Él de esas ruinas volver y construir desde cero. ¿Eso qué significa? De que cuando usted acepta a Dios, Dios no le va a solucionar las cosas. Dios quizás haga que las cosas se empeoren, porque Él necesita tumbar cosas en su vida. Dios necesita destruir y desbaratar cosas en su vida, relaciones, necesita desbaratar decisiones, necesita desbaratar errores, necesita desbaratar cosas que en su vida no le hacen bien. Y sabe, todo empieza a empeorar. Y cuando mi fe estaba puesta en que Dios me iba a solucionar todos los problemas, y en lugar de solucionarlos se empeoran, yo digo, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Y dónde quedó lo que me dijo el predicador en ese evangelismo? ¿En dónde quedó lo que me predicaron el domingo de que Dios me iba a solucionar todo y todo se empeoró? Y la gente se va, uno se aburre, uno se cansa, uno se entristece. E incluso hay muchos cristianos que llevamos en la fe mucho tiempo, mucho tiempo, orando por una misma cosa, orando para que Dios haga un milagro en tal cosa, y digamos que mi fe empieza a depender de eso que yo espero que Dios haga. Pero pasó un año, pasó 2 años, pasó 3 años, y Dios nunca me concedió la petición que yo le estoy haciendo, hasta que llegó un tiempo en el que me cansé. Dios no hizo lo que yo quería, me aparté, y entonces yo digo, Dios no es real porque Dios no hizo lo que yo le pedí. Y sabe, ese es el principio de muchos ateos. Hay mucha gente allá afuera que es atea y dice, Dios no existe, no porque estén totalmente convencidos de que Dios no existe. Ellos dicen que Dios no existe porque Dios no les cumplió el capricho por el cual ellos le buscaban. Ellos creen de que Dios no existe porque Dios no les cumplió el deseo por el que ellos tanto le buscaban. Y como Dios no les respondió, entonces automáticamente ellos dijeron, Dios no me respondió, Dios no es real. Y eso pasa. Eso pasa cuando yo cimento mi vida en la arena. Dijiste, Señor, yo te voy a buscar, yo quiero entrar a la universidad. Señor, dame un empleo. Señor, dame un emprendimiento, yo quiero emprender. Señor, yo quiero que tú sanes a tal persona. Señor, yo quiero que tú me des esto, que tú hagas esto en mi vida. Pero Dios se demoró en responder eso que yo le pedí. Entonces, ¿qué hago yo? No, pues yo mismo pues me busco el trabajo, cualquier trabajo que me salga, y el primer trabajo que me salga, entonces yo cojo ese trabajo. No, pues esta universidad pues no pude estudiar lo que yo quería, entonces yo voy a estudiar lo que me dé más plata. No, es que mi familiar está enfermo, pero yo le pedí a Dios que lo sanara y ya la EPS no da los medicamentos, entonces me toca a mí ir a hacer cosas que no tengo que hacer para conseguir la plata para los medicamentos, y uno empieza a hacer las cosas en sus propios medios. Y eso es construir en la arena. Eso es construir mi vida bajo mi propia simiente. Y sabe, cuando todo me salga mal, porque téngalo por seguro que le va a salir mal, téngalo por seguro de que si usted conoce a Dios y no hace las cosas como Dios le manda que lo haga, le van a salir mal y todo se le derrumbe, usted ya no va a querer buscar más a Dios. Es más, una vez le pide cosas a Dios, dice, Dios, hazme esto. Y luego de que termina de orar, va y lo hace a la forma de uno. Uno no espera que Dios le responda. Uno va, uno dice, Señor, yo quiero que tú me hagas esto. Amén. Pero igual salí y lo hice a mi manera. Lo hice como yo quise. Y Dios iba a empezar a hacer, y uno dejó a Dios de brazos cruzados porque uno lo hizo a su manera. Y sabe, Dios está lindo, que Dios a usted no le va a coger el brazo para que usted no haga. Dios a usted le dio la libertad de hacer con su vida lo que usted considere que es correcto. Y lo correcto es Él. Y todo lo que esté fuera de Él no lo es, por más que parezca. ¿Y por qué no lo es? Porque al final usted puede conseguir lo que usted creyó, lo que tanto quería, pero al final eso que usted consiguió, lo consiguió de manera económica.
y se le cae, se le daña, se le desbarata, le hace, en lugar de bendecirle, le trae problemas. Pero cuando usted hace las cosas en Dios, puede que Dios se demore. Y lo digo entre comillas, porque yo he aprendido de que Dios nunca se demora. Dios nunca llega tarde, ni Dios llega antes de tiempo. Dios llega en el momento que tiene que llegar. Y Dios hace las cosas en el momento que tiene que hacerlo. No antes, no después, en el momento que tiene que ser. Porque así es Dios. Y cuando usted es una persona prudente, que tiene su vida cimentada en Dios, en la palabra nos dice que Jesús es la roca de nuestra salvación. Entonces aquí Jesús nos dice, si usted oye mis palabras y las obedece, entonces usted es una persona prudente que construye su casa sobre mí, sobre el fundamento que soy yo, sobre el fundamento que es mi palabra, hace lo que yo le digo, como yo le digo y cuando yo le digo, en las maneras que yo le digo que lo haga. Entonces, cuando venga el momento malo, usted no se va a caer y usted no se va a derrumbar, porque usted va a estar fuerte, porque yo voy a ser el que le dé la fuerza. Yo voy a ser el que le dé las herramientas. Yo voy a ser el que le muestre el camino. Yo voy a ser el que le muestre la forma en la que usted tiene que hacer las cosas. Y si lo hace así, usted va a ser, como lo llamamos ahora en el Mateo 5, que usted va a ser un hijo de Dios, de que usted va a ser próspero, de que usted va a ser consolado, de que la tierra va a ser por herencia suya. Porque eso pasa cuando cimentamos nuestra vida en Dios. Entonces, eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Y no sé, y les pregunto, ¿a cuánto le ha pasado como este segundo hombre insensato? ¿A cuánto nos ha pasado así? Y sabe, y quizás habemos muchos creyentes deprimidos. Habemos muchos creyentes cansados que decimos, ay no, Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo voy a ser un soldado del ejército de Dios? Yo ya no voy feliz marchando, voy triste. Como cantamos ahora la canción, nos cantamos, voy feliz marchando, siempre guiado por tu voz. Somos soldados pero derrotados. Estamos como la canción de Jesús Adrián Romero, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, pero no vengo a ti. Y luché como soldado y a veces sufrí. Y a veces nos quedamos así, un soldado derrotado, cansado del camino. Y en lugar de acercarnos a Dios y decirle, Dios, yo no entiendo lo que está pasando. Dios, de pronto todo me salió mal, pero usted algo tiene con esto. Así que yo sigo y decido confiar en que usted algo tiene para mí. Cuando usted hace eso, entonces Dios dice, ve, este sí tiene una fe real. Este sí es mi hijo que me cree. Este sí es mi hija que me cree y que decide obedecerme. Y es allí cuando Dios te sorprende. Y es allí cuando Dios cambia las cosas. Es allí cuando Dios cambia todo ese mal y lo transforma para bien. Y ahí es que tú entiendes por qué estabas pasando lo que estabas pasando. Es allí cuando tú entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. El que construye en la arena ve que su casa se derrumbó y la deja desbaratada. Porque claro, imagínense, ¿no? O sea, construir una casa requiere plata, requiere dinero, requiere tiempo, requiere salarios para los trabajadores que construyeron esa casa. Y todo lo que trabajó para construir esa casa y que esa casa se le derrumbara, eso es como perderlo todo. Y o sea, ¿quién está feliz perdiéndolo todo? Nadie. Nadie está feliz perdiéndolo todo. Por uno se siente derrotado cuando construyó sin Dios. ¿Sabe? Yo leía el otro día, porque quiero leerle el versículo como es. Leí el otro día en un salmo. Dime un momento, yo los busco aquí, que eso sí no lo escribí. Wait a minute. Leí el otro día en el Salmo 127 capítulo 1. Vamos a leer lo que dice Salmo 127 capítulo 1. Y con eso ya termino. Salmo 127, verso 1. Bueno, ya está acá. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Déjenme leerlos en otra versión que es un poquitito más clara, que es lo mismo, pero de una manera diferente. Lo mismo pero diferente, no tiene sentido.
Dice aquí en esta versión: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. ¿Sí ve? O sea, si usted quiere construir su casa a su modo, lo puede hacer, pero va a ser en vano. Usted puede conseguir todo lo que usted quiere, y sí lo puede conseguir, pero va a ser en vano. Es más, hay gente que se aparta de Dios y le va bien, más raro, y le va bien. Uno ve que hay gente que sigue el evangelio y está como medio arruinada, y sigue su propio camino y le va bien. Uno dice: ve, tan chévere, se apartó y le fue bien, y yo sigo aquí como un loco aquí orando todavía, y todavía no pasa nada conmigo. Y uno dice: ay, el que se apartó, mira cómo va, pasea, le va bien, sale a comer, no se le ve triste. Pero usted, ¿qué sabe? Usted no está viviendo con esa persona. Usted no está con esa persona todos los días. Usted no sabe esa persona cómo consiguió lo que consiguió. Usted no sabe si esa persona, porque por redes uno puede mostrarse sonriente, pero detrás de las cámaras, uno quién sabe. Cuando las cámaras y las luces se apagan, cuando la persona se va a su habitación a dormir, ¿usted qué sabe? ¿Seguirá siendo la misma persona feliz de las redes sociales? Quizás no, quizás sí, pero yo la verdad no lo sé. No lo sé porque yo no vivo con esas personas. Y sí puede aparentar de que sí viajan, de que tienen muchas cosas, de que prosperaron después de que se apartaron. Pero un corazón que conoce a Dios, que ha experimentado la presencia de Dios y se apartó, por más bienes materiales que consiga, nunca va a ser feliz. Porque su felicidad siempre ha sido y siempre va a ser cimentada en Cristo. Dice aquí: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Hermano, no perdamos más el tiempo. No perdamos más el tiempo haciendo las cosas como nos parecen. No perdamos más el tiempo corriendo, afanados a conseguir lo que tanto hemos pedido a Dios. No nos afanemos a querer conseguir las cosas rápido. Yo siempre creo en esa frase que dice la gente del común, que lo que fácil llega rápido se va. Lo que llega rápido, rápido se va. Lo que fácil se consigue también fácilmente se acaba. Pero lo que es de Dios no se acaba nunca. Lo que es de Dios siempre se incrementa para bien. Lo que viene de Dios siempre va a ser de la mejor calidad. Siempre va a ser y va a venir de la mejor fuente, porque es que no te lo dio cualquier persona, te lo dio fue Dios. Las herramientas te las dio Dios. Las cosas te las dio Dios, y cuando Dios te da una cosa, siempre va a ser para bien. Cuando Dios permite una cosa, siempre va a ser para bien. A estas dos personas le vinieron la lluvia, la tormenta, los ríos, el viento fuerte sopló, pero solo uno de ellos fue quien prevaleció. ¿Usted quién quiere ser? ¿O quién está siendo en este momento? Quizás yo aquí estoy hablando con un poco de gente que tiene la casa desbaratada, no la casa en la que usted vive, su vida. Quizás, no lo sé. Y quizás usted esté a punto de abandonar a Dios. De pronto usted antes de venir aquí, usted le dijo: Dios, si hoy usted a mí no me habla, yo me voy. Algunas veces es así, ¿no? Una vez dice así: Dios, si usted para tal día, usted a mí no me da una señal, apago y me voy. Quizás esta era la respuesta que usted necesitaba hoy. Hijo, hija, ojo, porque tu casa está siendo cimentada en otra cosa y no en mí. Hijo, hija, yo sé que el viento está fuerte, yo sé que la tormenta está potente, pero si usted no se arregla conmigo, se va a derrumbar. Hoy Dios nos está hablando y nos está dando la oportunidad de que dejemos que sea Él quien construya nuestra casa. Y sabe, el Señor va a buscar el mejor terreno, te va a dar los mejores materiales de lujo, modernos, y te va a dar todo de lo mejor, porque Dios no sabe dar cosas poquitas. Dios no es un Dios que dé cosas malas. Dios es un Dios que se especializa en dar lo mejor a sus hijos. Porque es que usted no es uno de la calle, es que usted no es un perro, como a veces dice Jesús en la Biblia. Es que usted no es un mendigo, es que usted es un hijo y usted es una hija. Y su papá es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted no cree que el Señor le va a dar a usted lo mejor? Pero a veces lo mejor cuesta, a veces lo mejor toma tiempo, a veces lo mejor se gana
por medio de la paciencia, por medio de esperar, por medio del caminar en la fe. Pero a veces como lo queremos todo rápido, entonces a veces conseguimos lo que nos salga más rápido. Buscamos el resultado nos buscamos la solución más pronta y quizás podamos obtenerlo, pero vamos a obtener las cosas de baja calidad. Vamos a tener las cosas más poquiticas, la cosa más fea. Aunque se vea bonita por fuera, pero es fea. Porque así pasa. Entonces dejemos que el Señor construya nuestra casa para que no perdamos el tiempo. No perdamos más el tiempo corriendo nuestro afán, no corramos y no perdamos más el tiempo queriendo conseguir las cosas a nuestro modo. Porque sabe, si el Señor nos protege la ciudad, protegerla con guardia no sirve para nada. Si el Señor no es quien construye, si el Señor no es quien cuida, usted pierde el tiempo y además está desprotegido. Pero si usted deja que sea Dios quien construya, usted va a ganar. Usted va a ser victorioso, va a ser victoriosa. Va a venir el momento difícil, va a venir. Va a venir un momento en el que todo se va a complicar, va a venir. Pero como usted dejó que fuera Dios quien construyera y usted dejó que fuera Dios quien cuidara, entonces no se va a caer, no se va a derrumbar. De pronto sí se debilite un poquito, de pronto sí le duele un poquito, pero ese dolor se va a pasar, porque automáticamente va a venir el Espíritu Santo a recordarte sus verdades y va a disipar las mentiras del enemigo. Porque eso es lo que hace un creyente que tiene su fe cimentada, tiene su vida, tiene su casa construida y cimentada en la roca. Amén. Así que yo quiero que hoy tú te pongas de pie y me acompañes a orar. Vamos a orar para dar por terminado este mensaje. ¿Hemos aprendido o no hemos aprendido? ¿Vamos con un conocimiento o nos vamos igual como llegamos? ¿Esta es la respuesta que usted estaba esperando o no? Esta era. Gloria a Dios por eso. Como le digo, Dios nunca llega tarde ni llega antes de tiempo. Llega en el momento que tiene que llegar. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted. Quiero que usted cierre sus ojos, incline su rostro, o como se sienta más cómodo para orar y hablar con Papá Dios. Y que usted pueda reflexionar en qué estaba cimentada su vida. De pronto su vida estaba cimentado en un empleo. De pronto tu vida estaba cimentado en tu familia. De pronto tu vida está cimentada en tu negocio. De pronto tu vida está cimentada en tus sueños, en tus hijos, en tu proyecto personal. ¿En qué está cimentado tu vida? Quiero que tú pienses allí. ¿En qué está realmente cimentada mi vida? Y piensa en los pros y en los contras de esa simiente. De pronto tu simiente sea el dinero. Y claro, con el dinero que tú no puedes conseguir, tú puedes comprar comida, puedes comprar ropa, puedes salir a viajar, puedes tener muchas cosas con el dinero. Pero ¿y si el dinero se te acaba? ¿Qué va a pasar? De pronto tu simiente esté en tu pareja. Y si de pronto tú estás viviendo tu mejor momento con tu pareja, te sientes amado, amada, te sientes querido, querida, te sientes escuchado, escuchada. Pero ¿qué tal si tu pareja un día decide irse? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cómo vas a quedar? ¿Qué tal? Piensa de pronto si tu cimiento es tu trabajo. Tú te esfuerzas, madrugas todos los días para dar lo mejor en tu trabajo. Que tú te esfuerzas, que dedicas tiempo, a veces tomas horas extra para ganar un poquito más. Quizás te toca trabajar un domingo y dices, no, hoy no voy a la iglesia porque yo me toca trabajar el domingo porque me van a pagar más, me van a pagar la dominical. Piensa. ¿Y qué pasa si ese trabajo, si mañana te llama tu jefe, te llama el de recursos humanos? Perencejo, necesito que usted venga a mi oficina para que hagamos la carta de renuncia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si tu simiente está en esa promesa que Dios te dio hace mucho tiempo? Que te dijo que te iba a dar tal cosa, que ibas a llegar a tales lugares, de que tu llamado era tal, de que te prometió que iba a pasar esto y esto y esto con tu vida. Ya ha pasado 1 año, 2 años, 3 años y eso no ha pasado todavía. ¿Qué va a pasar con tu vida? Que de pronto tú estás enfermo o estás enferma, tienes alguna condición o algún familiar
y tú le has orado a Dios para que Dios sane ese familiar, ¿qué pasa si tu familiar mañana se muere? ¿Seguirías creyendo en Dios? ¿Seguirías amando a Dios? ¿Qué pasa? Son preguntas que tenemos que hacernos, porque eso es lo que Dios hoy nos ha hablado. ¿En dónde está tu simiente? ¿En la roca o en la arena? Y sabe, y le coloco estos ejemplos. Le coloco estos ejemplos porque la arena representa todo aquello que se pueda derrumbar con facilidad. Y tú sabes, un trabajo no es para siempre, el dinero no es para siempre. Quizás, en el peor de los casos, una pareja no puede ser para siempre si no es la persona correcta. Y son cosas que se pueden tambalear, que pueden derrumbarse en cualquier momento. Y pregúntate si vale la pena que mi vida dependa de eso, o si es mejor que mi vida dependa de Dios. Porque sabes, Dios nunca se cae, Dios nunca se echa para atrás, Dios nunca falla, Dios nunca falta, Dios nunca deja de ser bueno, Dios nunca deja de bendecirte, Dios nunca deja de cuidarte, Dios nunca deja de estar a tu lado. Lo único que tenemos certeza que es firme y siempre va a ser firme es Dios. Y sabe, la palabra nos enseña: mas buscad primeramente mi reino y mi justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque es que Dios quiere que tú te enfoques en el cimiento que es firme, que es Él, que es su presencia. Y pueda que lo pierdas todo, pero si su presencia sigue firme, Dios te va a dar aún más. Y estamos leyendo en el devocional el libro de Job, un hombre con un corazón íntegro y agradable a Dios, y que Dios un día le dio permiso al enemigo para que el enemigo tocara la vida de Job, y Job lo perdió todo. Job se quedó sin absolutamente nada, sin hijos, sin esposa, sin ganado, sin dinero y con una enfermedad mortal. Y Job se quejó con Dios. Job llegó un momentico en el que empezó a dudar de Dios, pero por más que dudó, nunca dejó de clamar a Dios. Así fuera que Job clamara para quejarse, pero nunca dejó de clamar a Dios. Nunca dejó de preguntarle a Dios. Nunca dejó de buscarle. Porque aunque Job en ese momento veía que todo estaba mal, y aunque sus palabras eran de duda, aún quedaba algo en su corazón, y era la esperanza en que Dios algún día lo iba a sacar de ese momento. Y un día Dios respondió. Le dijo a Job: Job, ¿acaso tú estabas cuando yo hice esto? ¿Acaso tú conoces cómo se hacen las cosas? Y Job tuvo que reconocer quién era Dios. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios no le devolvió lo que perdió. Dios le dio algo mejor y se lo multiplicó. Porque ese es nuestro Dios. Entonces, ¿en qué está cimentada tu vida? ¿Y en qué quieres que esté cimentada de ahora en adelante? Pregúntale a Dios. De pronto tú no lo sabes, de pronto tú eras ignorante en eso, pero el Señor hoy ha hablado para que tú lo conozcas, para que tú le preguntes y Él te responda. Padre, yo te pido por la vida de cada una de esas personas. Te pido por sus vidas, Dios, de que seas tú escudriñando cada uno de nuestros corazones, Señor. Si de pronto nuestra vida está cimentada en algo que no tenga nada que ver contigo, Señor, te pedimos, Dios, que seas tú haciéndonos cambiar de parecer. Tu palabra nunca viene por casualidad, ni viene porque sí. Tu palabra siempre viene para cumplir un propósito, Señor. Padre, solo te pido de que esta palabra, Dios, cumpla el propósito por el cual fue enviada. De que seas tú ministrando a nuestros corazones, Señor, y que seas tú haciendo que nuestra confianza vuelva a ti. Perdónanos, Padre, porque cuando todo nos empezó a salir mal, Dios, dejamos de orar, dejamos de buscarte,
Dejamos de obedecerte, Señor. Señor, porque muchas veces, Dios, cuando te hemos pedido que hagas algo y todo nos sale al revés, en lugar de acercarnos a ti, nos apartamos, nos alejamos de ti. Y a veces creemos de que tú eres malo, a veces creemos de que tú nos fallaste, a veces creemos, Dios, de que tú te olvidaste de nosotros. Y empezamos, Dios, a decir palabras que no tenemos que decir contra ti, Señor, porque creíamos que teníamos nuestra confianza puesta en ti, pero la teníamos puesta en otra cosa. Y entonces tú nos probaste para darnos de cuenta de que nuestra mirada no estaba puesta en ti, sino que estaba puesta en otra cosa que no eras tú, Señor. Señor, y tú estás permitiendo lo que estás permitiendo porque tú necesitas que nuestra mirada vuelva a estar enfocada en ti, Señor. Perdónanos por mirar a otro lugar, por mirar a otro lado. Perdónanos, Señor, por construir nuestra vida a nuestro parecer, a nuestra manera. Y cuando todo se derrumbó por nuestra propia culpa, decidimos culparte a ti. Decidimos apartarnos de ti. Aunque quizás con nuestra boca no decimos, Señor, tú tienes la culpa, pero nuestras acciones demuestran de que sí lo sentimos. Señor, porque si no fuera así, entonces seguiríamos buscando. Pero apenas nos pasa cualquier inconveniente y ya no sentimos el fuego, ya no sentimos ganas de venir, ya no sentimos ganas de buscarte, ya no sentimos ganas de leer tu palabra, como que si tú hubieras sido el culpable de nuestro propio error, como que si tú hubieras sido el culpable de nosotros haber construido mal. Perdónanos, Señor, y haznos volver a ti. Hoy reconocemos que nos equivocamos. Reconocemos de que fue nuestro error. Reconocemos de que construimos en vano y cimentamos nuestra vida en donde no teníamos que cimentarla, Señor. Y nos derrumbamos y nos caímos. Pero hoy tu palabra, a través de este tiempo, Dios, tú nos estás extendiendo la mano y nosotros la levantamos, Dios, para alcanzarte a ti de nuevo, para que nuestra mirada ahora esté nuevamente enfocada en ti, sabiendo de que ahora en adelante quizás las cosas no cambien mañana, quizás las cosas no cambien en una semana, quizás las cosas no cambien en un mes, quizás las cosas no cambien en un año, pero confiamos en ti, queremos que nuestra fe se fortalezca en ti, creyendo de que llegará el momento en que tú nos levantes. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque aunque hemos sido atacados, aunque hemos sido heridos, Señor, no nos hemos desmayado, no nos hemos agotado. Aquí estamos, Dios, porque aunque haya duda en nuestra mente, Dios, hay algo pequeño en nosotros que nos hace creer en que tú algo harás, en que tú algo tienes para nosotros, en que tú algo tienes, Señor, por hacer. Y esa es la confianza que pedimos que nos fortalezcas. Fortalécenos en ti, para que podamos ver cómo tú nos sacas en victoria de este desierto, cómo tú nos sacas en victoria de este horno de fuego, cómo tú nos sacas en victoria, Dios, de estas aguas turbulentas, cómo tú nos sacas, Señor, en victoria de esta tormenta, porque tú eres el Jesús que le habla a la tormenta y la tormenta se calma. Tú eres el Dios que puede abrir los mares en dos. Tú eres el Dios que está parado con nosotros en medio del fuego. Tú eres el Dios quien puede cerrarle la boca a los leones para que no nos devoren. Tú eres el buen pastor que nos cuida como ovejas. Y confiamos en que tú eres nuestro Padre que nos cuida como la niña de sus ojos. Te amamos y te bendecimos. Bendice la vida de cada una de estas personas, Señor. Guarda su caminar, guarda su salida de este lugar, Dios. Que el enemigo no tenga ningún poder sobre la vida de ellos, sino que sea tu Espíritu Santo, que seas tú enviando ángeles, guerreros,
que los defiendan y que peleen a favor de ellos, Dios, para que todos los que salgamos de este lugar podamos llegar sanos y salvos a cada uno de nuestros hogares, Señor, confiando en que tú eres quien cuida de nosotros. Amamos y bendecimos tu maravilloso y poderoso nombre, Jesús. Amén. Y la iglesia dice...